Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Alejandro, tu profesor de Mecánica Racional. Bueno, la clase de hoy es una clase de ejercicios, de problemas de dinámica del punto material, de la teoría que venimos desarrollando, así que un poco el propósito va a ser ese, ¿sí? Estos ejercicios que proponemos están en la descripción del video, así que bueno, te invito a que lo intentes en primera instancia y que bueno, acá estaremos para ayudarte en el caso de que se te complique. Así que bueno, el propósito de la clase de ejercitación es ese, ¿no? Que trates de hacerlo primero por tu cuenta y bueno, después vemos por dónde viene la mano. Así que un poquitito lo que te invito a que lo intentes, a que pauses el video y que intentes hacerlo y bueno, después estamos acá para ayudarte, por supuesto. Bien, problema número 5 de dinámica del punto material. Dice, a ver, una carga está atada a un hilo de 50 centímetros de longitud en un punto fijo O, ¿sí? En la posición inicial A, la carga está desviada de la vertical a un ángulo de 60 grados, ¿sí? Y se le ha comunicado una velocidad de 350 centímetros por segundo. Centímetros por segundo. En el plano vertical a lo largo de la perpendicular al hilo. Claro, la velocidad tangencial, ¿no? A lo largo de la perpendicular al hilo. Perfecto. A ver. ¿Qué nos dicen? Dicen, hallar la posición M de la carga, ¿sí? Hallar la posición M de la carga, ¿qué condición se da? ¿En qué condición? Y, bueno, en la condición en la que la tensión sea igual a cero, ¿sí? O sea que el hilo está flojo, digamos, en esta posición donde abandona la trayectoria circular es donde el hilo está flojo y dice, bueno, donde la tensión sea igual a cero, haciendo mención a eso, perfecto. Donde el hilo queda flojo, muy bien. Bueno, eso en primera instancia y determinar la velocidad, por supuesto, en ese punto, de acuerdo, bien. Después, punto B, determinar la ecuación de la trayectoria del movimiento ulterior de la carga hasta el instante cuando el hilo estará nuevamente extendido, o sea, esta trayectoria, ¿sí? Extendido, y el tiempo durante el cual el punto recorrerá dicha trayectoria, o sea, que el tiempo que pasa de acá a acá, perfecto. Vos fíjate que una vez que abandonan la trayectoria circular, a la única fuerza a la que estarán expuestos, sea la que el punto material está expuesto, será el campo gravitatorio, a la fuerza peso. ¿Sí? Así que en esa instancia, con la velocidad inicial de salida, podríamos considerar lo referente a tiro oblicuo ahí. No hay ningún problema con eso. ¿Sí? Perfecto, podríamos considerar lo referente a tiro oblicuo llegado el caso. Muy bien, pero vamos a resolver la primera parte primero, ¿no? Encontrar las coordenadas de este punto y bueno, la velocidad en ese punto, ¿sí? A ver. Bueno, ¿cómo arrancamos? Como todo problema de dinámica del punto material, ¿no? Como la gran mayoría por lo menos, diagrama de punto material libre, tratando de poner en evidencia qué fuerzas están actuando, ¿sí? Tratando de poner en evidencia qué fuerzas están actuando, bueno, podríamos pensar, diagrama de punto material libre, bueno, que está actuando la fuerza-peso, o sea, si el plano es vertical tenemos la influencia del campo gravitatorio, así que está actuando la fuerza-peso, y bueno, está actuando la tensión de la cuerda, ¿no? Porque está obligado a seguir la trayectoria circular, ¿sí? Nosotros si quisiéramos dibujar la trayectoria, a ver, por ahí un poquitito hemos sido generosos con la curvatura, pero bueno, quisiéramos dibujar la trayectoria circular sería eso, ¿sí? Y después, bueno, cada quien se fija qué sistema de referencia va a utilizar, ¿no? Acá a mí me parece apropiado trabajar con el sistema intrínseco porque se conoce la trayectoria. Al conocerse la trayectoria es muy útil trabajar con el sistema intrínseco o el del triedro de Frenet. Sistema intrínseco colocando la referencia, ¿sí? Colocando la referencia. Por un lado tenemos lo que es el versor tangencial o longitudinal y por otro lado, apuntando siempre hacia el centro de curvatura, el versor normal o centrípeto. Entonces, vos fíjate que en base a esta descomposición, valga la redundancia, podríamos descomponer, si este ángulo es θ, ¿sí? El ángulo ese, a ver, acá está marcado como θ inicial, pero vamos a hacerlo en un estado genérico. ¿Qué sería un θ genérico? Que por supuesto es el ángulo que opuesto por el vértice se reproduce acá también, ¿sí? Entonces esto ya te da la idea de pensar que al peso lo podrías descomponer según la componente tangencial y normal, ¿no? Al peso lo podríamos descomponer, podemos expresar al vector acá, y podríamos descomponerlo según la componente tangencial y normal, ¿no? Aparece una componente tangencial
y aparece una componente normal. Entonces a esta podríamos llamarla, esta componente tangencial, el peso por el seno de tita, y a esta componente normal el peso por el coseno de tita, ¿de acuerdo? ¿Sí? Haciendo esta descomposición. Perfecto. Bueno, tenemos que tener presente, en función de cómo hemos adoptado el sistema de referencia, si va positivo o negativo. Pero bueno, por lo pronto vectorialmente se descompondría así, ¿sí? Podríamos compararle menos según la componente tangencial y acá, bueno, menos según la componente normal. Y bueno, tenemos que armar lo que es el sistema de ecuaciones, ¿no? Vos acordate que siempre se verifica para cualquier sistema de referencias que la suma de las fuerzas exteriores, en este caso es un sistema de masa constante, será masa por aceleración. Para cualquier sistema de referencia también el peso más la tensión, son vectores, después le pondrás el signo pertinente, será también masa por aceleración. Y ahora es donde entra en juego la descomposición que hemos adoptado en función de nuestro sistema de referencia. Bueno, vamos con la ecuación tangencial. Vamos con la ecuación tangencial. Y bueno, a ver, con la ecuación tangencial y tendremos las fuerzas de carácter tangencial, en este caso será el peso, menos el peso por el seno de tita, según la componente tangencial, y será igual, bueno, a masa por la aceleración del tipo tangencial. Y con la ecuación del tipo normal, bueno, tendremos la tensión como positiva, la tensión que va a ser función del ángulo, por supuesto, en este caso va orientada pura según la normal, menos el peso por el coseno de tita y será necesariamente igual a masa por la aceleración del tipo normal. Recordando que la aceleración tangencial es la derivada de la velocidad escalar instantánea respecto del tiempo, de la rapidez instantánea, y que la aceleración normal será la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura en el instante considerado, que acá al tratarse de una trayectoria circular, este radio de curvatura permanece constante y esa R que sería la longitud de la cuerda, ¿sí? O del hilo, ¿sí? Entonces, como que ya tenemos todo armado como para tratar de abordarlo, ¿sí? Ahí tendríamos las ecuaciones y bueno, podríamos llegar a reemplazar. Vamos a ver si lo podemos hacer acá arriba. Esto lo quiero conservar porque bueno, por ahí es dato de interés. Bueno, por ahí acá lo podemos hacer, ¿no? Sí, estos. Entonces yo no voy a hacer ninguna cuenta, acá eso te lo voy a dejar a vos. Yo no voy a hacer ninguna cuenta. Bueno, podríamos reemplazar, entonces te va a quedar menos el peso por el seno de tita igual a masa por la aceleración tangencial, por la derivada de la velocidad escalar instantánea respecto del tiempo como primera ecuación, en la cual también podríamos seguir trabajándola, ¿no? Si el peso para un ámbito de aceleración de la gravedad constante se puede representar como la masa por la aceleración de la gravedad, podríamos decir entonces que, bueno, que será menos g por el seno de tita igual a la derivada de la velocidad escalar instantánea respecto del tiempo. Y esta ecuación podríamos masajearla un poquitito más todavía, ¿no? Podríamos masajearla un poquitito más. Pero bueno, por lo pronto vamos a dejar cómo queda, vamos a dejar en evidencia cómo queda la segunda. Y ahí vemos qué podemos hacer, ¿sí? Vemos qué podemos hacer. Bueno, la segunda, ¿sí? Esta es la ecuación de carácter tangencial, ¿no? La segunda, la que es la ecuación de carácter normal, así nos la sacamos de encima, le sacamos de encima el planteo, bueno, será reemplazar, ¿no? Será la tensión menos masa por gravedad, masa por aceleración de la gravedad por el coseno de tita, será masa por la aceleración normal, o sea, masa por el v cuadrado sobre r. Y por ahora la dejamos ahí, la dejamos en stand-by, que podemos llegar a necesitarla después, esa expresión, ¿sí? Podemos llegar a necesitarla después. Vamos a tratar de detenernos un poquitito acá. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, tenemos que encontrar la función velocidad y la tenemos que encontrar en función del ángulo, y el inconveniente que tenemos en esta ecuación diferencial es que aparece el diferencial de t. Entonces tendríamos que tener
para pasar el diferencial e integrar inmediatamente tendríamos que tener la evolución de θ en función del tiempo y no la tenemos, entonces no es tan fácil integrar eso de esa manera. Es como que nos hace trabajar un poquitito, la expresión nos hace trabajar un poquitito. Y bueno, y acá es donde quiero que pienses en algún posible camino alternativo. Recordando que nosotros hemos visto, ¿sí? Recordando que nosotros hemos visto que podíamos independizarnos del tiempo. Que nosotros podíamos independizarnos del tiempo. Y es un razonamiento muy útil independizarse del tiempo en esta instancia. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar, ¿sí? Si esta es la trayectoria en general, si esta es la trayectoria en general, bueno, sobre la trayectoria se va a verificar que la velocidad escalar instantánea es siempre la derivada de la ley horaria o la longitud de arco respecto del tiempo. ¿Sí? Si este es el diferencial de longitud de arco y este es el diferencial de θ, recordemos que diferencial de longitud de arco es igual al radio por el diferencial de ángulo. Y recordemos que derivada de la velocidad escalar instantánea respecto del tiempo, si multiplicamos y dividimos por el diferencial de longitud de arco a lo largo de la curva, podríamos agrupar los diferenciales cruzados, ¿no? Si agrupamos los diferenciales cruzados, ¿qué nos queda acá? Si agrupamos los diferenciales cruzados, ¿sí? Este con este y este con este te queda B, velocidad escalar instantánea. Y este con este te quedará diferencial de B sobre diferencial de L. Como que lo tenemos cocinado ya, ¿no? Lo tenemos contra las cuerdas al guacho. ¿Por qué? Porque el diferencial de L es R por diferencial de θ. ¿Sí? Entonces te quedará B sobre R por diferencial de B sobre diferencial de θ. Y la ecuación diferencial que tendríamos que resolver, es tomar este con este. Fíjate que ahí ya es mucho más sencillo acomodar los diferenciales. Sí, es mucho más sencillo acomodar los diferenciales. Podríamos pasar todo esto para allá. Entonces te quedará menos G por R por el seno de θ por diferencial de θ igual a B por diferencial de B. Y esta es la expresión que nos permite obtener la velocidad en función del ángulo. Ya nos hemos independizado del tiempo sin cometer ningún ilícito. ¿Por qué? Porque bueno, hicimos la sustitución que ya la hemos hecho n veces. Entonces nos podemos independizar del tiempo de algún modo y resolver la integral conflictiva de una manera muy sencilla. Porque esta es una integral polinómica. A esta altura me imagino que no tenés que tener dificultades con esto. Esta es una integral trigonométrica. Por ahí te puede tirar de los pelos que la integral del seno es menos coseno en lugar del coseno, pero salvando eso no tendrías que tener problema tampoco. Pero bueno, la podés resolver de una manera sencilla. Me quiero detener un poquitito acá porque, bueno, seguramente te estarás preguntando ¿por qué el signo menos? ¿Por qué el signo menos? ¿No? ¿Por qué hemos considerado el sistema de referencia la componente tangencial hacia arriba? Eso en realidad es arbitrario. Uno puede considerar la componente tangencial hacia abajo y ese signo te quedaría positivo. Pero ¿por qué lo hemos hecho así? Porque hemos pensado, ¿sí? Cuando pensamos en la derivada de la velocidad respecto del tiempo, lo que pensamos es que la fuerza peso o la descomposición parcial de la fuerza peso según el seno del ángulo está fomentando el debilitamiento del crecimiento angular porque va en contra del crecimiento angular. ¿Sí? Si va en contra del crecimiento angular, si nuestra referencia posicional es 0 en esta base, es 0 grados y esta fuerza está en contra del crecimiento angular, va con el signo menos. Esa fue la convención que hemos adoptado, ¿sí? Si nuestra referencia posicional hubiera estado acá arriba, después tenés que ser coherente con lo que pongas acá, por supuesto, ¿no? Tenés que ser coherente con lo que pongas acá, pero si la referencia posicional hubiera estado arriba y esta fuerza estaría fomentando el crecimiento del ángulo y podrías ponerla positiva. Después tenés que ser coherente en cómo adoptás bien el sistema de referencia, pero este es el motivo por el que aparece el menos adelante, porque esta fuerza está en contra del crecimiento angular, ¿de acuerdo? Ese es el propósito o el motivo por el que hemos considerado el signo menos. Aparte de que como hemos puesto el sistema de referencia va con un menos, ¿sí? Perfecto, muy bien. Bueno,
a ver. Entonces tenemos que hacer esta integral. Che, esto no... A ver, ¿cómo hacíamos acá? Bueno, g y r son constantes, y el menos también, ¿no? Si querés, a ver, lo puedes meter adentro, después invirtiendo los límites de integración y que no te tire de los pelos con el menos coseno que aparece, ¿eh? Pero bueno, a ver, esto será entre un ángulo inicial y un ángulo determinado. Esto será también entre una velocidad inicial y una velocidad a determinar. Y bueno, a ver, recordemos un poquitito cómo era esto, ¿no? Cómo era esta integral. Por ahí voy a tener que borrar acá arriba, sí, me parece que voy a tener que borrar porque me quedo sin pizarrón, si no, o por lo menos voy a tener que borrar esta parte. Total, esta parte ya sabés, ya tomaste nota, ya sabés cómo es. Pero voy a tener que borrar esta parte porque me estoy quedando sin lugar. Todavía no tengo, voy a ver si me pongo y consigo un pizarrón más grande. Pasa que voy a necesitar que la cámara me siga también, ¿no? Es un poquito más de laburo, pero bueno, se puede llegar a gestionar. Bueno, a ver. Bueno, tenés que resolver esta integral, ¿no? Esto podría ser, bueno, vos recordás que la integral del seno del ángulo es menos coseno del ángulo, ¿no? Es menos coseno del ángulo, pero con el menos de adelante te quedaría coseno positivo, entonces podríamos pensar que acá la solución será g por r por coseno de tita menos el coseno de tita sub 0. Todo esto será, bueno, b cuadrado sobre 2 menos b sub 0 cuadrado sobre 2. B cuadrado sobre 2 menos b sub 0 cuadrado sobre 2. Es como que lo tendrías resuelto de esa manera, ¿de acuerdo? Esta sería la solución de la primera ecuación, de la ecuación tangencial. Sería la solución del tipo integral, ¿sí? ¿Vamos bien? Bien. Pues fíjate que esta información es muy útil para después meterla en la ecuación de característica normal, ¿no? Característica normal con el agravante a favor, no sería el agravante negativo, sino con el componente a favor, sería de que estamos en la instancia en que la tensión de la cuerda vale 0, entonces podríamos anular este término, y bueno, lo que nos quedaría será, bueno, trabajar directamente, ¿sí? Si este término lo despreciamos, si a la tensión de la cuerda en realidad consideramos que justo en el instante vale 0, bueno, trabajaremos con lo que queda de la expresión. A ver, ¿cómo podríamos trabajarlo esto? A ver, si b cuadrado, podríamos decir que el b cuadrado despejado será, será 2g por r por coseno de tita menos coseno de tita 0, bueno, más b sub 0 cuadrado en el caso de que exista, y todo esto podríamos reemplazarlo acá, ¿no? Bueno, la componente a favor, otra de las cosas a favor es que si la tensión vale 0, podríamos hasta no depender de la masa en la ecuación, así que la masa también se simplificaría. Y nos quedaría que b cuadrado, que es lo que decimos que vale menos g por el coseno de tita. Entonces, si b cuadrado vale esta expresión, pero b cuadrado también vale menos g por el coseno de tita por r, casi me lo como, g por el coseno de tita por r, bueno, podríamos reemplazarlo directamente y tener una sola ecuación, ¿no? Para determinar el verdadero valor de tita, que es el que hace que nos dirá dónde se encontrará el punto M en el sistema de coordenadas, ¿no? A ver, bueno, podríamos decir entonces vale menos g por r por el coseno de tita, y hasta te puede hacer ruido, ¿no? Que fíjate que un valor al cuadrado sea g por r por el coseno de tita negativo. Entonces, ¿cómo un valor al cuadrado negativo? Bueno, sí, puede pasar porque es lógico pensar que, esta referencia puede ser más 90 o menos 90, total el coseno es una función par, ¿no? O sea que para este lado te tiene que dar lo mismo. Pero el tema es que lo interesante es que acá esta ecuación te está obligando a que el ángulo supere los 90 grados, porque superado los 90 grados el coseno del ángulo es negativo, entonces este valor es negativo y se puede compensar el menos de esta expresión con este menos, entonces
evidentemente te tiene que quedar que algo al cuadrado es positivo. Entonces como que te tiene que cerrar de esa forma, te tiene que cerrar y estás obligado a que el ángulo sea mayor a 90 grados, si no la ecuación no cierra. La ecuación no cierra, ¿sí? Entonces te quedará 2g por r por el coseno de θ menos el coseno de θ sub 0 más b sub 0 al cuadrado, ¿sí? Y bueno, acá despejando un poquitito con paciencia, con lo que a veces te falta, pero bueno, tendríamos que despejar el valor de θ, tendríamos que despejar el valor de θ. Vos fijate que este puede pasar sumando, te quedaría, bueno, a ver, si este puede pasar restando, entonces, a ver, te puede quedar, el que está restando pasa sumando, perdón, te quedará 2g por r por el coseno de θ sub 0, y por acá nos quedará 3g por r por el coseno de θ más b sub 0 al cuadrado. Bueno, habrá que elaborar un poquitito. Fíjate lo interesante, ¿no? Que vos decís, bueno, en función del sistema de referencia, no importa el sentido que tiene la velocidad de A, que sería la velocidad inicial. Bueno, el ángulo inicial serán los 60 grados, ¿no? Pero no importa el sentido porque está al cuadrado, o sea, positivo o negativo en función del sistema de referencia, no importa, hubiera dado lo mismo. O sea que de esta forma vos podrías obtener el valor de θ, ¿no? El valor de θ, ahí laburando un poquitito, por ahí habría que pasar restando, menos b sub 0 cuadrado, y te quedará 3g por r por el coseno de θ. Y acá es donde digo que no te sorprenda que el valor de la velocidad inicial al cuadrado sea superior a esta expresión, porque esto tiene que dar negativo. Esto tiene que dar negativo porque el coseno del ángulo tiene que ser negativo, porque el ángulo θ tiene que superar los 90 grados. El ángulo θ tiene que superar los 90 grados, entonces es lógico pensar que el coseno de θ te tiene que dar negativo. Eso quiere decir, no quiere decir que está mal el ejercicio, quiere decir que el ángulo θ supera los 90 grados, ¿de acuerdo? O sea que bueno, de acá podrás encontrar el ángulo θ, ¿sí? Podrás encontrar el ángulo θ y después por supuesto encontrar en función del sistema coordenado, a ver, podríamos cargarle la posición angular, a ver, no quiero hacer lío con los marcadores, podríamos cargarle una posición angular, se me ocurre, ¿no? Una posición angular, un ángulo phi, ¿sí? Un ángulo phi, y este ángulo phi serán 90 grados más el ángulo θ, por ejemplo, y bueno, este será el mismo ángulo phi, también el mismo ángulo que aparece, que proyecta respecto a la vertical, que después nos va a ayudar a encontrar las ecuaciones del tiro oblicuo, pero podríamos decir que la coordenada xm la encontraremos, ¿sí? Si nuestro sistema de referencia originalmente, en el sistema de referencia cartesiano, está en el centro de lo que es la circunferencia, bueno, el xm valdrá menos r por el coseno de el ángulo phi, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Y nuestra posición y sub m será r por el seno de phi, considerando este ángulo, ¿no? Considerando ese ángulo, entonces uno podría encontrar la altura respecto del centro de circunferencia, o si le sumas el radio, será la altura respecto de la base, ¿sí? del punto más bajo, respecto del punto más bajo. Podrías encontrar la altura por ahí también, y también estaría bien. Quiero detenerme, terminar la primera parte con otro concepto, o con ver este ejercicio de otra manera. Ya te habrás preguntado, ¿no? Te habrás preguntado si esto se podía haber hecho de otra manera. Sí, se podía haber hecho de otra manera, por lo menos la primera parte. Esta ecuación la vamos a necesitar sí o sí, pero por lo menos para la primera parte, podías haberlo encarado de otra manera. ¿Y de qué manera podías haberlo encarado? A ver si se puede trabajar acá. Si se puede trabajar acá, no, estoy más cómodo acá, che, me tengo que mover mucho, si no. Bueno, vamos a borrar, listo, ya fue. ¿De qué manera podías haberlo trabajado? Bueno, sabemos que están actuando
la fuerza peso, ¿sí? Están actuando la fuerza peso, ¿sí? Y también está actuando la tensión de la cuerda, está actuando la tensión de la cuerda, ¿sí? Entonces, el peso entra dentro de las fuerzas conservativas, ¿sí? Y la tensión no entra dentro del grupo de las fuerzas conservativas, entonces será no conservativas. Entonces, la tensión sería la única fuerza no conservativa dentro de las dos fuerzas. La que es no conservativa es la tensión. Perfecto. Recordemos, ¿sí? Recordemos que, dado un desarrollo que ya hemos hecho en la teoría, en la clase número 8, si mal no recuerdo, que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía mecánica, ¿no? Energía mecánica en el estado final menos energía mecánica en el estado inicial. Y recordando que la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial, ¿de acuerdo? Y vos fíjate que en todo el recorrido la tensión es normal a la trayectoria. Si la tensión es normal a la trayectoria, ¿sí? Si vos querés hacer, ¿sí? desde un tramo A hasta un tramo M, de la tensión por el diferencial de L, si es siempre perpendicular a la trayectoria, el producto escalar siempre te va a dar cero. ¿Sí? Quiere decir que la tensión no realiza trabajo. Si la tensión no realiza trabajo, no hay trabajo de las fuerzas no conservativas. Si no hay trabajo de las fuerzas no conservativas, no hay variación de la energía mecánica. Quiere decir que la energía mecánica en el estado inicial es igual a la energía mecánica en el estado final. Quiere decir que la energía cinética más la energía potencial en un instante genérico es igual a la energía cinética inicial más la energía potencial en el instante inicial. Definiendo, ponele que definimos energía potencial 0 al punto más bajo, ¿sí? Que definimos energía potencial 0 al punto más bajo, entonces esta altura la vamos a necesitar para el producto de mg por h. Esta altura será r por 1 menos coseno de tita, la altura efectiva respecto de la referencia absoluta. Y bueno, a ver, entonces podríamos decir, bueno, en el instante final será 1/2 de la masa por la velocidad en el instante genérico al cuadrado, un estado genérico, más mg por r por 1 menos coseno de tita. Esto necesariamente será igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, y me quedé sin pizarrón, la puta madre, menos mg por r por 1 menos coseno de tita sub 0. Igual me entendiste, aunque me quedé sin pizarrón, me entendiste lo que quise decir. Perfecto. Vamos a ver si lo puedo poner acá, lo puedo poner acá de una manera más prolija. Vos fíjate que se repite de ambos lados. Primero que todos los términos tienen m, ¿no? Todos los términos tienen m, ¿sí? Entonces m, con m, con m, con m, afuera. Perfecto. Hasta ahí vamos. Bien, bien, perfecto. Entonces, ¿qué más? G por R por 1 aparece en los dos lados, ¿no? G por R por 1 aparece ahí también. Podríamos prescindir de ese término, y trabajar directamente con lo que tenemos, ¿no? Entonces te quedará b cuadrado sobre 2 menos G por R por el coseno de tita, ¿sí? Igual a b sub 0 al cuadrado sobre 2 menos G por R por el coseno de tita sub 0. Por el coseno de tita sub 0. Entonces, pues fíjate que, bueno, acá habrá que convertir, trabajar con el factor 2. Si querés, despejamos el b cuadrado tratando de dejarlo lo más prolijo posible. Si despejamos el b cuadrado, nos quedará b sub 0 al cuadrado, ¿sí? Nos quedará b sub 0 al cuadrado más 2 por g por r por coseno de tita menos coseno de tita sub 0. Y es lo mismo que nos había quedado antes haciendo todo el análisis de la descomposición tangencial y las integrales, independizándose del tiempo y trabajando en función de la posición. O sea que con balance de energía también podrías haber encontrado esta expresión. Pero claro, en algún momento tenés que morir
en la deducción de la parte normal, ¿no? Tenés que morir en esta deducción de la parte normal porque eso nos quedó colgado, ¿sí? Nos quedó colgado y lo tenemos que resolver, ¿sí? Entonces el b cuadrado lo tendrás que reemplazar por lo que decimos que vale, que será menos g por r por el coseno de tita, menos g por r por el coseno de tita, y trabajarás con esto como hicimos antes y llegarás a lo mismo. Pero lo importante es que se puede llegar a lo mismo, a esta misma ecuación por lo pronto con el balance de energía, ¿de acuerdo? Bueno, bien, con esta información podríamos obtener, a ver, los datos del punto B, ¿no? A ver, de la ecuación que habíamos resuelto, una vez que determinas el ángulo, después de determinar la velocidad, te vas a la expresión de b cuadrado reemplazando por, bueno, calculando el valor en función del ángulo que habías obtenido. Y bueno, y tendrás el valor de velocidad de b sub m, ¿no? Y una vez que tenemos esta posición y esta velocidad, la podemos descomponer, porque este ángulo se repite en la vertical, ¿no? Se repite en la vertical y tendríamos en definitiva las ecuaciones del tiro oblicuo, que no tendrían que ser ningún misterio para vos. ¿Por qué? Porque una vez que el hilo queda flojo, la única fuerza a la que está expuesto parcialmente la partícula en el aire es a la fuerza peso. Entonces, con esta condición inicial de velocidad inclinada, si se quiere, se puede considerar lo referente a tiro oblicuo, ¿sí? Se puede considerar lo referente a tiro oblicuo, por lo que la expresión de x, ¿sí?, será, bueno, la posición de x inicial, que será menos r por el coseno de phi, más, bueno, la componente de x, que es positiva, proyecta positiva, no será b sub m por el seno de phi por t. Bueno, según el versor I, ¿no? Acá no estamos descomponiendo, así que ya estamos poniendo las componentes del vector, ¿no? Del posible vector posición representativo, considerando que la referencia posicional está en el centro de circunferencia. Es importante ese dato. Bueno, a ver, con Y, bueno, vamos a tener R por el seno de phi más B sub m por el coseno de phi, proyecta según el coseno para Y, ¿sí? Porque queda según el coseno, por t menos 1/2 de g por t cuadrado. Acordate que para Y es un tiro vertical, para X es una MRU. Esas eran las ecuaciones del tiro oblicuo. Entonces vos podrías dejar, bueno, acá reemplazando el tiempo función de X, reemplazándolo en todos los términos donde aparece el tiempo, y tendrías Y en función de X, y ahí tendrías la ecuación de la trayectoria, si se quiere, como para cumplir con el mandato del ejercicio. En ese sentido lo podrías determinar de esa manera, pero bueno, por ahí lo interesante, por ahí lo conflictivo es la segunda parte. Dice, el tiempo que tarda en llegar a quedar tensa nuevamente la cuerda, y esto se puede hacer pensando en que superponemos ambas curvas, ¿no? Superponemos la parábola con la circunferencia. Si superponemos la parábola con la circunferencia, y recordando que la ecuación de la circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado, sí, adivinaste. Lo que tenés que hacer es meter lo que decís que vale x acá y meter lo que decís que vale y acá, y te queda ese quilombo padre, ¿no? Te queda en realidad, bueno, si querés, una ecuación igualada a 0 y un tanto complicada, si se quiere, ¿no? Para encontrar el tiempo, porque bueno, acá te quedará el cuadrado, te quedará esto cuadrado de binomio, acá te quedará cuadrado de trinomio, y en un momento te queda el t a la cuarta, un lío bastante importante, ¿no? Es una ecuación en donde te diría hasta que tengo dudas si se puede despejar algebraicamente el tiempo. Y bueno, cuando sucede eso, cuando sucede que no podemos resolver algebraicamente la ecuación por los métodos tradicionales con los que nos hemos formado, bueno, se tiene que recurrir a métodos numéricos. Se tiene que recurrir a métodos numéricos, y por ahí es algo anecdótico, no es algo esencial del ejercicio. Por ahí lo esencial del ejercicio estuvo en el primer punto, en el punto A. Pero bueno, te cuento cómo sería en el caso de que te interese hacerlo. Si yo quisiera determinar el tiempo en el cual la cuerda vuelve a quedar tensa, evidentemente tenemos que ser capaces de resolver esta ecuación encontrando el valor del tiempo para que todo esto me dé 0. Porque todo lo demás es conocido, entonces tendríamos que encontrar el tiempo para el que todo esto nos dé 0. ¿Y será posible encontrar ese tiempo? Bueno, tendremos que inspirarnos un poquitito en un teorema que hemos visto en el primer curso de análisis matemático, que es el teorema de Bolzano, que hace mención a lo siguiente. Te dice
que hay una función, vamos a pensar en una función continua, ¿sí? Dice que hay una función continua en un tramo AB, ¿sí? Tenemos como dato que existe un f de A positivo, con una imagen positiva, y un f de B negativo. Lo que dice el teorema de Bolzano es algo bastante trivial, pero bueno, es importante que lo sepas. Dice que existe al menos un punto C, dice que puede haber varios, ¿no? Pero dice que existe al menos un punto C perteneciente al intervalo AB, tal que la función evaluada en ese punto C es igual a 0. Parece bastante obvio, ¿no? Porque si es positivo acá y si es negativo acá y la función es continua, bueno, en algún momento pasa por 0, es lo que te dice. Es lo que te dice, que en algún momento pasa por 0. Bueno, parece trivial, pero bueno, alguien se tomó el trabajo de demostrarlo esto analíticamente, ¿no? Bien, bueno, está bien, es verdad, existe algún punto. Entonces, ¿yo qué hago con eso? Bueno, a ver, es un poco más tanteo, ¿no? No es algo tan, tal vez, diplomático el método de bisección, pero es un método numérico que funciona muy bien. Lleva laburos, pero funciona muy bien. Y bueno, ¿qué es lo que te propongo hacer? Bueno, podés tantear, ¿no? Podés tantear, a ver, podés probar en primera instancia un t igual a un segundo. Reemplazar t por 1, eso podría ser. Y ver qué imagen te devuelve. Vamos a pensar, ¿no? Suponete que te devuelve un valor positivo. Suponete que te devuelve un valor positivo. Después probás con t sub 2, con t igual a 2, o sea, reemplazás t por 2, y el valor que te devuelve es negativo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Y que lo que estamos buscando, el valor de tiempo que estamos buscando está entre 1 y 2. Está entre 1 y 2, porque a ver, si con 1 dio positivo y con 2 dio negativo, es como que se está cumpliendo esto, el teorema de Bolzano, si se quiere, ¿no? Entonces pruebo con un intermedio. T igual a 1,5. A ver, con 1 dio positivo y con 2 dio negativo. Entonces con T 1,5, y mira, con 1,5 me dio positivo. Ah, mira, entonces pones 1,5 y te dio positivo. Quiere decir que está entre 1,5 y 2, entonces. Si en 1,5 hubiera dado negativo, quiere decir que está entre 1 y 1,5. Vos vas acortando en función del valor más cercano que tengas del signo contrario, ¿no? Acá como te dio positivo, bueno, entonces ya este 1 lo descartás, porque ya sabés que está acá. Entonces no tiene sentido que metas en 1,25, porque si ya en 1,5 te dio positivo. Entonces quiere decir que el valor está acá. Quiere decir que el valor está entre estos dos. Ponele un punto intermedio, agarrás 1,75. ¿Probás con 1,75? 1,75 y da negativo. Ah, mira, da negativo. Entonces quiere decir que está entre 1,5 y 1,75. Si en 1,75 hubiera dado positivo, y estará entre 1,75 y 2. Y así como vas acotando el valor y tratando de ir, lo vas encontrando de esa manera. Digo, ¿lleva laburo? Sí, lleva laburo, porque tenés que reemplazar y hacerlo varias veces, pero es un método muy efectivo para encontrar las raíces, ¿de acuerdo? O sea que con esta parte podrías resolverlo de esa manera. Si con con cualquier ecuación que tenga dificultades para encontrar el valor, podrías hacer ese tanteo y no tendrías, no tendrías problemas. Por ahí el problema es el trabajo de hacerlo al principio, pero que la encontrás. Si existe, la vas a encontrar. ¿Está bien? Así que bueno, eso como para resolver lo que es la segunda parte. O sea, no trae por ahí mayores misterios, la que por ahí era más conflictiva era la primera, pero bueno, la segunda parte, que no es esencial a lo que es el ejercicio, se resolvería por método numérico, ¿de acuerdo? Bien, estamos aquí con otro de los problemas, el de dinámica del punto material número 11. Que bueno, a ver cómo dice, una partícula de carga Q y de masa M se mueve con una velocidad V en un campo electromagnético que tiene una intensidad eléctrica E y una intensidad magnética B. Bueno, para este caso se tiene que el campo eléctrico y el campo magnético son constantes y no dependen del tiempo, y bueno, su dependencia está orientada según los vectores como vemos aquí. Bueno, si la partícula dice, ¿no? Demostrar que si la partícula parte del reposo en el origen de algún supuesto sistema de referencia, dice que desarrolla una cicloide en el plano XZ. Una cicloide en el plano XZ. Entonces, bueno, a ver, tendríamos que resolver la ecuación diferencial primero, ¿no? Que define la dinámica, y por ahí para este problema en particular necesitamos algunos conocimientos de física 2, ¿no? Algunos conocimientos de física 2 en tanto y en cuanto cómo intervienen
el campo eléctrico y el campo magnético en la interacción, en la fuerza, ¿no? A ver, lo que es la fuerza eléctrica, ¿sí? La fuerza eléctrica la podemos obtener como el producto de la carga eléctrica por el campo eléctrico. O sea que bueno, tenemos la información del campo eléctrico, fantástico, ¿sí? Tendríamos en definitiva la característica de la fuerza eléctrica. Y lo que es la fuerza magnética, bueno, que actúan en conjunto en este caso, bueno, será el producto, la carga no es un vector, la carga es un escalar, ¿sí? El producto entre la carga y el producto vectorial de la velocidad y el campo magnético. Bueno, sucede que parte del reposo, lo que es la partícula, entonces da la sensación de que la fuerza magnética no tendría que actuar, ¿no? Porque a ver, si no hay velocidad, bueno, por más que haya campo magnético, este producto vectorial es nulo, entonces no hay fuerza magnética. La fuerza magnética actúa una vez que la partícula ya está en movimiento. Sucede que esta partícula es acelerada en primera instancia por el campo eléctrico. El campo eléctrico la fuerza eléctrica no depende de la velocidad. Entonces, la partícula es acelerada en primera instancia por el campo eléctrico. Y una vez que está en movimiento y una vez que hay una velocidad, entonces ahí sí actúa la fuerza magnética. Ahí sí actúa la fuerza magnética y entre las dos definen lo que es la fuerza electromagnética de Lorentz, la expresión de la fuerza electromagnética de Lorentz, que será, bueno, la suma de las dos, ¿no? La fuerza electromagnética de Lorentz, que será la carga por el campo eléctrico más la velocidad vectorialmente del campo magnético. Y por supuesto que es la suma de fuerzas las que están actuando. Bueno, estamos despreciando la influencia de la fuerza peso. En estos niveles estamos despreciando la influencia de la fuerza peso. Y bueno, la suma de las fuerzas será masa por aceleración o también masa por la derivada del vector velocidad respecto del tiempo. Entonces fíjate que queda una ecuación diferencial del tipo vectorial, una ecuación diferencial del tipo vectorial. Hay tres ecuaciones diferenciales acá, por lo menos, ¿no? En x, y y z. Lo que es el campo eléctrico, está bien, vale E sub 0 según K. Habría que resolver el producto vectorial de la velocidad y el campo magnético, ¿no? Para tratar de ver cómo quedan expresadas estas ecuaciones, ¿no? En su máxima expresión. Bueno, tenemos I, J, K, ¿sí? Tenemos I, J, K, y bueno, y tenemos, a ver, B sub X, B sub Y y B sub Z, B sub X, B sub Y y B sub Z, y tenemos 0 menos B sub 0, mayúscula, 0, ¿no? Entonces este producto vectorial podríamos expresarlo como vector columna, que como vector columna quiere decir, bueno, lo que depende de X te quedará arriba, B sub 0 por B sub Z, 0 en Y, y en Z menos B0 por B sub X, ¿sí? Entonces ahora sí, podríamos expresar bien cómo quedan, ¿no? Las tres ecuaciones diferenciales. Fíjate, bueno, el campo eléctrico depende solamente en Z, entonces la primera podría ser Q por B0, velocidad Z, igual a la masa por la derivada de la velocidad en X respecto del tiempo, porque esto es en X, ¿no? Esto es X, Y Z. Se me pone un 0 ahí, y Z. Bueno, la segunda, a ver, no tengo fuerza ni magnética ni eléctrica, o sea que 0 sería igual a masa por la derivada de la velocidad en Y respecto del tiempo. Y ya esto es una información muy valiosa, porque si la ecuación diferencial es igual a 0 y las condiciones iniciales para Y, porque este es un vector, ¿no? O sea que incluye Y, para Y valen 0, quiere decir que en Y no va a haber ningún tipo de movimiento y el movimiento es plano. El movimiento es plano. Y bueno, y para Z, a ver, ¿qué tenemos? Q por E sub 0 menos B0 por velocidad de X igual a la masa por la derivada de la velocidad en Z respecto del tiempo. O sea que tendríamos que resolver este sistema de ecuaciones diferenciales.
Y te diría que lo que es mecánica racional ya terminó acá, ¿no? Planteando las ecuaciones diferenciales. Ahora es un ejercicio más de análisis matemático, tal vez, no aporta algo nuevo a lo que es la mecánica, ¿sí? Acá planteamos el segundo principio de Newton, de algún modo, ¿sí? Porque suma de fuerzas exteriores igual a masa por aceleración. Sí, ya no expresamos por ahí la expresión formal porque ya damos por sentado que estás en tema, pero bueno, sería eso, ¿sí? Estas serían las ecuaciones que tendríamos que resolver. Serían las ecuaciones que tendríamos que resolver. Podríamos tal vez borrar un poquitito acá arriba, a ver cómo podemos encarar, porque no es algo que yo pueda resolver así nomás a la ligera, ¿no? ¿Qué inconveniente te parece que se nos presentan acá? ¿Qué inconveniente te parece que se nos presentan? Bueno, parece, ¿sí? Parece que se complica, ¿no? Pues en un momento parece fácil, pero no es tan sencillo, porque acá tenés b sub z, ¿sí? Vos tenés b sub z en la expresión, pero tenés diferencial de b sub x, o sea que no es algo que puedas integrar así nada más. Acá tenés b sub x y tenés diferencial de b sub z sobre el diferencial de t, entonces es como que están los diferenciales cruzados. Y ese es el principal conflicto acá, ¿no? Que están los diferenciales cruzados, entonces tenemos que encontrarle la vuelta a esto, che. Tenemos que encontrarle la vuelta. Vos fíjate que, bueno, podemos agarrar, a ver una posibilidad, ¿no? Podemos agarrar la ecuación de z y derivarla, ¿sí? Si nosotros derivamos la ecuación de z, podríamos ponerle acá z' como para entender que estamos haciendo mención a esta derivada respecto del tiempo. Bueno, el campo eléctrico es constante, así que esto no tiene derivada, la derivada vale 0, mejor dicho. Te quedará entonces menos q por v0 velocidad, por v0 por derivada de la velocidad en x respecto del tiempo. Y te quedará igual a la masa por la derivada segunda de la velocidad en z respecto de t dos veces. Es una posibilidad. Y lo que tiene de piola es que acá te aparece el diferencial de b sub x, que es algo que te aparece en la primera ecuación, entonces vos podrías reemplazar y te daría todo en dominio de b sub z. Entonces te quedaría una ecuación diferencial que solamente tiene a b sub z y podrías resolverla. Por ahí llevará más, menos laburo, pero es una ecuación diferencial que vos podés resolver. ¿Sí? Es una ecuación diferencial que vos podés resolver. Entonces, en definitiva, lo que proponemos es reemplazar el diferencial de b sub x por lo que decimos que vale acá, despejado, ¿no? Bueno. ¿Cómo nos va a quedar esto? Y sí, nos va a quedar así, che. Nos va a quedar agrupando, si vos querés z' en la ecuación de x, lo que nos queda es, la ecuación que nos queda es derivada segunda de b sub z respecto de t dos veces más q por b sub 0 sobre m, todo esto al cuadrado por b sub z es igual a 0. Y esta es la ecuación diferencial que tenés que resolver. Esta es la ecuación diferencial que tenés que resolver. Una ecuación diferencial de orden 2, sin término de derivada primera. ¿Sí? Sin término de derivada primera. Esto nos da la idea de que en el plano de la velocidad la solución es una oscilación sostenida. La solución de esta ecuación diferencial es una combinación de senos y cosenos. O sea, podríamos ponerle k sub 1 por el coseno de, bueno, qb sub 0 sobre m es el omega cuadrado, entonces aparece qb sub 0 sobre m por t, más k sub 2 por el seno de q por b sub 0 sobre m por t también, ¿no? Siendo q por b sub 0 sobre m un omega, una pulsación. Bien, esta es la solución de la ecuación diferencial. Después vamos a tener que volver a recurrir a las ecuaciones principales. Vamos a tener que volver a recurrir a las ecuaciones principales porque si no, no me alcanza el pizarrón. Bien. Vos fíjate que la velocidad inicial vale 0. Si la velocidad inicial vale 0, entonces quiere decir que bz en 0 es, bueno, k sub 1 por el coseno de 0 que vale 1 más k sub 2 por el seno de 0 que vale 0, todo esto se va, entonces te queda que b sub 0 es igual a k sub 1 igual a 0. Quiere decir que la ecuación es solamente, ¿sí? B sub z en función del tiempo es k sub 2 por el seno de qv0 sobre m por t.
Bueno, tendremos que hacer la derivada porque son dos condiciones iniciales las que necesitamos, ¿no? Porque al tener dos constantes de integración tenemos que tener dos condiciones iniciales. Una es la velocidad inicial en z, la otra es la aceleración inicial en z. O sea, la aceleración de z es la derivada de la expresión, por lo que será q por b sub 0 sobre m por k sub 2 por el coseno de qv sub 0 sobre m por t. Qv sub 0 sobre m por t. Y bueno, a ver, ¿cuánto vale la aceleración inicial? ¿Sí? La aceleración inicial, la aceleración de z inicial, y valdrá, fíjate, coseno de 0, 1, ¿no? Entonces, q por b sub 0 sobre m por k sub 2. Pero con las ecuaciones que teníamos inicialmente, ¿cuánto vale la aceleración inicial? Y vos fijate, ¿no? A ver, en x dependía de la velocidad, o sea, no. ¿Sí? En y siempre era igual a 0, no. Y en z, ¿cómo tenías la ecuación? Tenías que dependía de la velocidad, pero que también dependía del campo eléctrico. ¿Sí? La aceleración inicial es q por E0 sobre m. De hecho, cuando la partícula está en reposo, entra en movimiento gracias a la interacción del campo eléctrico. Gracias a la intervención, perdón, del campo eléctrico. Si el campo eléctrico no existiera y está en reposo, va a quedar en reposo la partícula, porque el campo magnético actúa en conjunto con la partícula en movimiento. Si la partícula está en reposo, no hay fuerza magnética. Hay fuerza magnética porque la partícula está en movimiento. ¿Y por qué está en movimiento? Porque el campo eléctrico la desplazó primero. Entonces la aceleración inicial depende solamente del campo eléctrico. Por lo que K sub 2, por lo que acá sacás la segunda constante, que K sub 2 no es 0, vale E sub 0 sobre B sub 0, el cociente entre el campo eléctrico y el campo magnético. Perfecto. Esto quiere decir que limpiando todo esto un poquitito, tenemos la expresión de la velocidad en z. Tenemos la expresión de la velocidad en z. Estaba primero reteniéndolo porque lo voy a tener que copiar. La velocidad en z en función del tiempo será E sub 0 sobre B sub 0 por el seno de Q por B sub 0 sobre M por T. Recordando que la velocidad en z es la derivada de z respecto del tiempo, por lo que z en función del tiempo, si parte del reposo, entonces sería z0 más la integral, pero bueno, esto dijimos que está en posición inicial igual a 0, así que no nos va a trascender este valor. Bien, la integral entre 0 y t de 0 sobre b sub 0 por el seno de qv0 sobre m por t por diferencial de t. ¿Sí? Por lo que z de t será necesariamente igual a... Bueno, la integral del seno es menos coseno sobre la pulsación. ¿Sí? Sobre la pulsación, o sea que el qv0 sobre m aparece, ¿no? Te quedará m E sub 0 sobre q por b sub 0 cuadrado por, bueno, coseno de 0, que es 1, menos el coseno de qv0 sobre m por t. Y esto sería z en función del tiempo. ¿Sí? Esto sería z en función del tiempo. Quiere decir que el z es oscilante. La posibilidad será que este sea z y que este sea x. Y que, bueno, por terna dextrógena, y sería entrante al pizarrón, ¿no? Pero bueno, tenemos que demostrar que x, fíjate que el z es oscilante, es una oscilación, un va y viene. Tenemos que demostrar que en x avanza de forma indefinida. Si llegamos a demostrar eso, estamos bien. Esta sería la cicloide, ¿no? La curva de la cicloide. Y se cumple un periodo cuando completa el arco. ¿Sí? Cuando completa el arco, perfecto. Bien, a ver, tendríamos que recordar, bueno, esta expresión la vamos a necesitar, así que la vamos a copiar acá arriba. ¿Sí? La vamos a copiar acá arriba, pero ahora vamos a necesitar
Bueno, lo que decíamos que vale x, ¿no? Lo que decíamos que vale x, pero bueno, vamos a copiar primero lo de z para tratar de ser ordenados y no armar despelote. Este es el pizarrón chiquito, pero bueno, hacemos lo que podemos. Entonces, como para no olvidarnos este valor, 1 menos el coseno de qv0 sobre m por t. Perfecto. Eso sí. Entonces, vos fijate. Vos recordá que la velocidad en z era E0 sobre B sub 0 por el seno de qv0 sobre m por t. Y recordemos que, que estaba la componente de la velocidad en x también interactuando, ¿sí? Estaba la componente de la velocidad en x interactuando, que el diferencial de velocidad en x tenía relación con la velocidad en z. Vos tenías qv sub 0 por b sub z era igual a masa por la derivada de b sub x respecto del tiempo. Esta era la ecuación diferencial en x. Esta era la ecuación diferencial en x, y gracias a esta información, como ya tenemos el b sub z, nosotros podríamos en definitiva calcular el b sub x, ¿no? Podríamos calcular el b sub x tratando de acomodar los diferenciales. Si diferencial b sub x respecto del tiempo, ahora ya sabemos lo que vale, bueno, valdrá menos q por b sub 0 sobre m por, bueno, el b sub z, que vale e sub 0 sobre b sub 0 por el seno de qv0 sobre m por t. Si nosotros integramos, nos quedará que b sub x, la integral entre 0 y t, ¿sí? La integral entre 0 y t de toda esta expresión, ¿sí? Te va a quedar menos coseno, pero con este menos te quedará en sentido positivo, acá me estoy haciendo lío, che, me parece que este no iba con menos, este iba positivo, perdón, este iba positivo, este va positivo, entonces me queda con el menos cruzado definitivamente. Entonces me quedará, vamos a tratar de simplificar un poquitito, esto por hacer todo en el aire, ¿sí? Por hacer todo en el aire, te quedará e sub 0 sobre b sub 0 por 1 menos coseno de qv0 sobre m por t. Fantástico. Esta sería la velocidad, ¿no? La velocidad de x, ¿sí? La velocidad de x. Y bueno, ahora tendremos que volver a integrar esto. Que no tendremos que tener dificultades en realidad para poder hacer esta integral, pero lo cierto es que podríamos abordarla a partir de acá, ¿no? Porque esto de arriba lo llegamos a necesitar. Entonces, a ver, a partir de acá podríamos abordar la integral, y bueno, para tratar de justificar la demostración en definitiva, ¿no? Si es x es igual entonces a la integral entre 0 y t de b de x por diferencial de t, b de x de t, ¿no? Por diferencial de t, entonces será e sub 0 sobre b sub 0 por la integral entre 0 y t de 1 menos coseno de qv0 sobre m por t, todo esto por diferencial de t. Bueno, el x de t te queda un crecimiento indefinido con el tiempo, te quedará e0 sobre b sub 0 por t menos la integral del coseno es el seno positivo, te quedará primero te quedará e0 sobre b sub 0 por m sobre q por b sub 0 también, por el seno, ¿sí? Por el seno de qv sub 0 sobre m por t.
Y acá un poquitito lo que queremos hacer es sacar factor común. Si sacamos factor común, multiplicando y dividiendo por q sub 0 sobre m, te va a quedar que x de t es m por e sub 0 sobre q por b sub 0 cuadrado por qv0 sobre m por t menos el seno de qv0 sobre m por t también. Entonces, vos fijate, acá nos queda compatible perfectamente las ecuaciones, ¿sí? Siendo m es 0 sobre q por b sub 0 cuadrado igual a un r, que sería un radio, un pseudo radio en realidad, porque no es una circunferencia, pero sería el pseudo radio de la cicloide, y qv0 sobre m sería la pulsación, el omega. La pulsación, el omega. Entonces vos fíjate que uno crece como que va y viene, que sería en z, y en x tiene un va y ven, pero tiene uno que crece en forma indefinida, entonces por eso la cicloide avanza. Por eso la cicloide avanza. ¿Sí? Entonces, bueno, de esta manera queda demostrado que el movimiento es una cicloide, que el movimiento es una cicloide. Y por ahí un rebusque matemático, ahí necesitas conocimiento de ecuaciones diferenciales para poder abordarlo. Lo que es la mecánica racional terminó muy rápido con las ecuaciones al comienzo, pero bueno, podría llegar a abordarse de esta manera. No pierdas de vista cómo podés obtener una cicloide fácilmente. ¿Cómo podrías obtener una cicloide fácilmente? Bueno, con una rueda desplazándose a movimiento rectilíneo uniforme y colocándole un punto luminoso fuera de su eje, fuera del eje de rotación de la rueda, ¿no? Fuera del eje de rotación de la rueda en rototraslación, fuera del eje de rotación, cualquier punto luminoso te desarrollaría una cicloide. Podrías obtenerlo de esa manera fácilmente, ¿sí? Así como para que tengas una idea de cómo poder reproducir ese movimiento que correspondería a estas ecuaciones, ¿no? Reemplazando todo esto por R y reemplazando el qv0 sobre m por omega para trabajarlo en dominio mecánico, ¿de acuerdo? Así que bueno, acá quedó la demostración de la cicloide, ¿sí? Y en definitiva, bueno, estamos, ¿no? Con estos ejercicios por hoy, ¿sí? Ejercicios por ahí que tienen un enfoque analítico un poco más grande que al que estamos acostumbrados, pero bueno, me parecía prudente poder abordarlos porque podía traer algunas dificultades el planteo. Así que bueno, por hoy vamos a dejar acá, vamos a continuar con clases de ejercicios para tratar de estar a la altura de lo que vos necesitas y lo que vos te mereces. Espero que haya sido de tu agrado y bueno, nos veremos en la próxima.